Bienvenidos a Filosofía en tiempos de no filosofía, un espacio de reflexión profunda sobre el pensamiento filosófico. En la actualidad, un programa dirigido por Filosofía Tierra. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Bienvenidos al episodio 262, día 16. Mi nombre es Marco Antonio y hoy específicamente vamos a hablar del liberalismo. Hoy día vamos a explicar las ideas de John Stuart Mill, Adam Smith y John Rawls, que son básicamente los principales representantes del liberalismo. Pero recordemos que John Locke es considerado el padre del liberalismo clásico, ¿no? Con Stuart Mill, Adam Smith, John Rawls ya entramos al mundo contemporáneo y al mundo liberal en el cual nos estamos desenvolviendo. En este sentido vamos a explicar los principios básicos del liberalismo, que son la libertad individual, el mercado libre y la democracia. Así también, como en el segundo segmento, vamos a hablar del impacto del liberalismo en la economía y la política y las críticas comunes que se hacen al liberalismo y cómo ésta responde también a esas críticas. Bien, empecemos. La pregunta fundamental es: ¿qué es el liberalismo? El liberalismo es una corriente filosófica que defiende la libertad individual como valor supremo. Y aquí incluye una corriente política, económica, corriente filosófica que surge en el siglo XVII y XVIII. Y el liberalismo se desarrolla como una crítica absoluta a la monarquía, como vimos, ¿no? Al control religioso, a las restricciones, a las reglas impuestas por el Estado. Entonces su objetivo es construir sociedades donde las personas puedan desarrollarse libremente, ¿no? Claro, en un marco de derechos, leyes y responsabilidades individuales. Y evidentemente tienen principios fundamentales. Bueno, el liberalismo conlleva a máximas que tenemos que respetar. Por ejemplo, la libertad individual, donde las personas deben ser libres de pensar, expresarse, trabajar y decidir cómo van a vivir sus propias vidas. Y el segundo principio, que es muy importante, es la propiedad privada, donde la posesión legítima de bienes es un derecho básico. Y también el Estado de Derecho, ¿no? Donde las leyes deben proteger a los derechos y no restringir arbitrariamente esos derechos, ¿no? El Estado de Derecho significa que hay ciertas leyes. En este caso, en el caso de la mayoría de los países, es la Declaración de los Derechos Humanos. Libertad, propiedad y vida, ¿no? Educación y salud, claro. Evidentemente en cada país se constituye este tipo de derechos universales. Respetar los derechos universales, que el Estado de Derecho es que no debe restringir el Estado cualquiera de estos derechos hacia una persona en específico. Y también el gobierno limitado, ¿no? El poder del Estado debe ser controlado y sometido a la voluntad de los ciudadanos. Y en el Estado, cuando no es controlado, se convierte en un gobierno ilimitado, con poder absoluto, que ya no es voluntad de los ciudadanos, sino que es voluntad de los que gobiernan. Esto se vuelve una tiranía, una oligarquía, muchos lo dicen, un tipo de autoritarismo, y que evidentemente es válido también. Y el tercer principio es válido cuando hablamos de un gobierno ilimitado, pero el liberalismo rechaza estos gobiernos. Para el liberalismo, el gobierno debe ser limitado siempre y debe estar sometido a la voluntad de los ciudadanos. El último principio es la tolerancia y el pluralismo, ¿no? Lo plural, lo múltiple, lo diverso, ¿no? El liberalismo promueve respeto a la diversidad de las ideas y las creencias. Y en este sentido tenemos a los principales teóricos del liberalismo. Tenemos a John Locke, que es el padre del liberalismo clásico,
Él afirmó que todos los seres humanos tienen derechos naturales, derecho a la vida, a la libertad, la propiedad, y el Estado surge de un contrato social para proteger estos derechos, ¿no? Y si el gobierno viola estos principios, los ciudadanos tienen derecho a rebelarse, ¿no? Y evidentemente esto inspira las revoluciones americanas, la Revolución Francesa en 1789. Bien. Luego viene Adam Smith. Adam Smith posteriormente a John Locke, y él es el fundador del liberalismo económico. Tenemos un liberalismo clásico propuesto por John Locke, donde los humanos tienen derechos naturales como la vida, la libertad y la propiedad. De hecho, estos son 3 derechos fundamentales, y bueno, la Declaración de los Derechos Humanos también se inspira en John Locke. Y luego viene Adam Smith con un liberalismo económico en el libro La riqueza de las naciones de 76. Él defiende el libre mercado como el mejor mecanismo de una organización económica, ¿no? Recordemos que introduce la frase de la mano invisible, donde según la cual cada uno busca su interés personal, pero a la vez esto ayuda para un bienestar común, para un bien común, beneficia indirectamente al bienestar colectivo. Entonces, él sostenía que el Estado debe limitarse a funciones esenciales: justicia, defensa y obras públicas, pero obras públicas que no estén cerca de la demanda, o sea, de las ciudades, sino que estén alejadas, o que no haya un tipo de beneficio económico para una empresa privada. Y en este sentido cambia un poco el mecanismo de la política. Vemos cómo va cambiando, cómo se constituye una política. Con John Locke recién se va haciendo revoluciones para una independencia y la creación de la sociedad, y con Adam Smith ya vemos que ya están en medio de las ciudades, está defendiendo un tipo de justicia, defensa, obras públicas, y hay más ciudades desarrolladas. Y con John Stuart Mill, él es el representante del liberalismo social, donde las ciudades ya están constituidas, y en su obra, que es sobre la libertad, defiende el derecho a la libertad, la autonomía y la diversidad de pensamiento. Él reconoce que el Estado puede intervenir solo para corregir desigualdades, pero además puede intervenir para ayudar a los más vulnerables. Y esto no tiene que verse como supresión de la libertad individual, sino como un correctivo, ¿no? Y él fue el pionero en la lucha por el derecho de las mujeres, y también por un tipo de educación pública equitativa, la educación pública que tenemos en muchos países actualmente. Entonces Adam Smith es un personaje muy interesante, muy profundo, que es importante estudiarlo, ¿no? Ahora vamos a entrar profundamente al estudio de John Stuart Mill, Adam Smith y John Ralph. No vamos a tocar mucho a John Locke, porque en anteriores episodios hablamos bastante de John Locke. Cualquier cosa que hablemos de John Locke constituye todo un episodio completo, porque es muy amplio el conocimiento de John Locke, ¿no? Y no olvidemos que él introduce lo que es la propiedad, ¿no? La propiedad como sinónimo, bueno, como alegoría al trabajo, ¿no? Eso es mi propiedad porque yo lo he trabajado, y lo contrapola, claro, lo contrapolariza a todo el ámbito del conocimiento humano y de la actividad humana también. Pero entonces enfoquémonos en John Stuart Mill, Adam Smith y John Ralph. Igual hablamos un poco de John Ralph, de Adam Smith, pero vamos a recordar y tal vez vamos a profundizar algunos conceptos que no se tenían del todo claros. John Stuart Mill, como vimos, tiene este enfoque de liberalismo social, ¿no? Adam Smith el liberalismo económico y John Locke el liberalismo clásico. Entonces John Stuart Mill es un pensador que defiende el libre pensamiento.
el libre pensamiento, la libertad de expresión y el pluralismo de ideas, ¿no? Porque ya vimos que en Stuart Mill ya se está viviendo en ciudades. Y no olvidemos que fue un pionero en la defensa de los derechos de las mujeres, especialmente en el voto, porque era supuestamente democrático. Entonces se universaliza esa democratización y las mujeres también tienen que votar. Entonces también propone, y hablamos de 1806 a 1879, hablamos un poco más de 200 años, pero no olvidemos que 200 años es bastante poco para el transcurso de la historia. Entonces él introdujo la noción de que la utilidad social debe guiar las decisiones políticas, ¿no? Que las acciones deben buscar el mayor bien para el mayor número de personas, ¿no? Y esto se refiere a un pensamiento utilitarista, como vimos, ya podemos conocer estos términos. Entonces el utilitarismo surge con John Stuart Mill, no estrictamente, pero tiene este principio, ¿no? de la utilidad social, porque recordemos que Stuart Mill ya vive en las sociedades desarrolladas, por así decirlo, ¿no? Ya propone una educación pública, un derecho de las mujeres a votar, libertad de pensamiento, libertad de expresión, pluralismo de ideas, y evidentemente introduce esta noción de utilidad social, donde todo debe guiar hacia el mayor bien, todo debe ser guiado para el mayor bien, incluso y sobre todo las decisiones políticas. Bien, luego antes de él viene Adam Smith con este liberalismo económico, ¿no? Se le considera el padre de la economía moderna, y Smith siente las bases del libre mercado en su obra La riqueza de las naciones, que sostenía que la economía funciona mejor cuando los individuos buscan su propio interés, ya que esto, guiado por la competencia, beneficia a los colectivos, ¿no? Y él desarrolla la teoría de la mano invisible, donde el mercado se autorregula por sí solo sin necesidad de una intervención estatal. Entonces defiende la propiedad privada, el comercio libre, la competencia con otros países, con otros mercados, y esto evidentemente es un motor de progreso en las sociedades. También rechaza el exceso del Estado, ¿no? de control sobre el mercado. Y aunque sí reconoce que el Estado debe funcionar y debe garantizar justicia, seguridad y obras públicas, no está del todo de acuerdo en que el Estado intervenga en el mercado. El mercado se equilibra solo con la mano invisible, y cuando intenta entrar al mercado, siempre ocurre inflación, siempre ocurre fenómenos económicos de pérdida, de corrupción, hablamos de todo ello, malversación de fondos, etc. Entonces fue un crítico de los monopolios y también de los privilegios heredados. Privilegios heredados pues distorsionan la competencia, ¿no? Y generan un tipo de desigualdad. Evidentemente esto también ha sido criticado por Marx, ha sido revisado por Marx, el privilegio de las herencias, pero él también fue un crítico. Adam Smith, al ser liberal y el padre del liberalismo, también critica esto, la generación de monopolios y privilegios heredados. Luego, más moderno, claro, pero no muy alejado, está John Ralph. John Ralph, hablamos mucho de John Ralph. Él renovó el pensamiento liberal en el siglo XX con su obra Teoría de la Justicia de 1971, que a diferencia de los liberales clásicos, Ralph no solo se preocupa por la libertad, sino también por la equidad en las condiciones sociales y económicas, y su teoría es una respuesta a las injusticias que produce el mercado cuando opera sin límites, ¿no? Y él propuso el experimento del velo de la ignorancia, que es imaginar que no sabemos qué posición vamos a ocupar en la sociedad al nacer, y desde ahí diseñamos un sistema que diseñamos todos juntos, pobres, ricos, demás,
para construir la mejor sociedad posible. Entonces formula principios de justicia que se basan en libertades básicas iguales para todos, desigualdades permitidas solo si benefician a los más desfavorecidos, y se enfoca en equilibrar la libertad individual y la justicia social, ¿no? Es decir, es un liberalismo con un poco de impacto social, con un poco de empatía social. Entonces su pensamiento influyó profundamente en debates sobre la salud pública, la educación, los impuestos, la redistribución del ingreso, de los PBIs. Entonces constituye todo un tipo de humanismo, ¿no? Un tipo de empatía, pero a la vez que no pierde la esencia de liberal. Pero estas libertades en John Rawls sirven para decir que todos somos iguales, todos tenemos libertades iguales. Entonces es un tipo de democratización y unificación de todos. Bien, entonces hay principios básicos del liberalismo, como mencionamos al principio, y uno de ellos es la libertad individual. Es el corazón de todo el pensamiento liberal. Cada persona es considerada un ser autónomo y racional, con derechos inherentes que deben ser protegidos por el Estado, evidentemente, y frente a cualquier poder arbitrario que el Estado pueda manifestar, ¿no? Y esto implica derecho a la vida, la libertad, la propiedad, libertad de conciencia, religión, expresión, asociación, rechazo a cualquier tipo de autoritarismo, a la censura, al control total de la vida privada, y el individuo es el sujeto soberano de decisiones morales y políticas, ¿no? Y también tenemos que hablar del libre mercado como segundo principio básico del liberalismo. El libre mercado es fundamental porque implica respeto a la propiedad privada, defensa del libre comercio, por lo tanto del emprendimiento, de la competencia, y también rechazo al intervencionismo estatal excesivo, ¿no? O al control central de la economía. Entonces, confianza en el mercado mediante la oferta y la demanda, regula los precios y asigna eficientemente los recursos. Y el tercer principio es la democracia representativa, ¿no? El liberalismo propone una democracia representativa, aunque no todos los liberales clásicos defienden esta posición, dado que con Rousseau vimos que la democracia no tenía que ser representativa, sino que se tenía que ser un cuerpo común donde todos participaban. Y el liberalismo moderno sostiene que la mejor forma de garantizar los derechos individuales es a través de un Estado democrático, pero una democracia representativa, ¿no? Limitado por leyes, controlado por los ciudadanos, ¿no? Sin embargo, los ciudadanos solo controlan y no participan, entonces se necesita una democracia contemporánea donde todos los ciudadanos decidan y votan lo que les va a regir a ellos mismos, ¿no? Y esto implica evidentemente una superación de la corrupción, una superación de las injusticias sociales, una superación de cualquier forma de democracia que esté sesgada, esté corrupta, por así mencionarlo. Y entonces pasamos al otro lado, ¿no? Que es la democracia representativa, que el liberalismo moderno promueve, y esto implica que tiene que haber separación de poderes, un poder legislativo, un poder judicial, un poder ejecutivo, y también debe haber elecciones libres y periódicas, ¿no? Y claramente también debe existir un pluralismo político, muchos partidos, y también la participación ciudadana en esos partidos, y el Estado de Derecho, dado que nadie está por encima de la ley, ¿no? El Estado de Derecho es fundamental. Recordemos que el Estado de Derecho es que el Estado va a garantizar ciertos derechos como vida, libertad, propiedad. Entonces puede haber más salud, educación, pero Estado de Derecho significa que nadie está por encima de la ley, nadie puede violar esa ley. Entonces aquí también se habla de las garantías constitucionales. Ahí tiene que haber garantías constitucionales en toda democracia representativa para defender los derechos civiles y los derechos también políticos.
Bien, ahora vamos a pasar al impacto político, ¿no? La consolidación del Estado moderno democrático, porque el liberalismo rompe con el antiguo régimen monárquico absolutista y promueve una soberanía popular con un nuevo fundamento del poder político, que ha impulsado la creación de estados de derecho, donde el poder se somete a las leyes escritas, a las constituciones, y se da origen a los sistemas republicanos, ¿no? Y también parlamentarios, y la separación de poderes permite la elección de representantes y también la limitación del poder del Estado. Y en lugar de súbditos del rey, el liberalismo consagra la figura del ciudadano libre con derechos y deberes, y evidentemente el liberalismo rompe con el antiguo régimen monárquico y absolutista. Ese fue el primer impacto del liberalismo. Y el segundo impacto fue la creación de los derechos y las libertades civiles. Y esto es uno de los mayores logros, aciertos también del liberalismo, que fue la creación de libertades fundamentales, ¿no? O la institucionalidad, se dice. Esto se refiere a que fueron normas, fueron haciéndose leyes escritas, pero leyes escritas en un papel, las cuales no podían transgredirse porque estaban en un estado de derecho. Entonces, libertad de expresión, libertad de prensa, libertad de culto, de asociación, de derecho de sufragio, son libertades fundamentales. Y esto evidentemente está dentro de las libertades civiles, pero también de los derechos fundamentales, ¿no? Pero que son mucho más abarcantes a todos, ¿no? Y estas libertades se vuelven como una piedra angular en todas las democracias modernas. Las ideas de libertad estuvieron en las grandes revoluciones políticas: independencia de Estados Unidos en 1776, de la Revolución Francesa en 1789, y los movimientos de América Latina, ¿no? Con Simón Bolívar y San Martín, que tuvieron que fueron inspirados por el liberalismo ilustrado, ¿no? Entonces, esas fueron las repercusiones, el impacto que tuvo el liberalismo. Pero hay un impacto también muy importante que está referido, recordemos, a Adam Smith, que era la expansión del sufragio y la igualdad ante la ley, ¿no? De las mujeres. Evidentemente hablamos de Adam Smith. Claro, Adam Smith. Entonces, en sus inicios el liberalismo fue elitista, solo hombres con propiedades blancos votaban, ¿no? Pero con el tiempo evolucionó a las formas más incluyentes, más inclusivas de todos. Entonces, el liberalismo social impulsa el sufragio universal de mujeres y varones de cualquier sexo y raza. Entonces, la abolición de privilegios aristocráticos y la igualdad formal ante la ley es un tipo de impacto que tuvo el liberalismo. Y evidentemente se reconocen gradualmente a las minorías étnicas, minorías sexuales, trabajadores, derechos de mujeres. Y aunque hoy en día esto ya no está en disputa en el mundo, es algo normal, cotidiano. Recordemos que estamos hablando de 1800, no ha pasado ni 200 años a más, o sea que es muy poco. Hablamos de generación. Hablamos de 3 generaciones: abuelo, bisabuelo, abuelo y padres. Entonces, y en países no desarrollados, no de primer mundo, esto todavía no ocurre. Entonces es algo sumamente interesante y complejo el desarrollo de las sociedades. Claro, hay un impacto económico que también se vio como consecuencia del liberalismo, que es el nacimiento del capitalismo moderno, con Adam Smith, ¿no? Que tenía los principios de propiedad privada, libertad de competencia y mínima intervención estatal. Y este modelo fue una base ideológica del capitalismo industrial que reemplazó el sistema feudal.
y luego facilitó el desarrollo de nuevas industrias, métodos de producción y relaciones laborales, y estimuló evidentemente la innovación tecnológica, la acumulación de capital, impulsado siempre por la revolución industrial. Y luego tenemos la liberación del comercio mundial, ¿no? Que ya es una consecuencia mucho más adelante, donde el liberalismo económico promueve la eliminación de aranceles, la libertad de comercio y la apertura de fronteras, y da origen a acuerdos bilaterales y muy interesantes, y evidentemente estas políticas sientan las bases de un tipo de globalización económica contemporánea y que permite que bienes, servicios circulen en todo el planeta, ¿no? Con las criptomonedas, con los trabajos remotos, con el comercio internacional, ocurre esto. Y la consecuencia número 3 en este campo económico es el desarrollo del individualismo económico, donde el liberalismo celebra la individualidad de un emprendedor, por ejemplo, ¿no? Con un motor de desarrollo. Este es un motor de desarrollo económico pequeño, pero que impacta, ¿no? La riqueza deja de ser vista como un privilegio heredado y pasa a ser fruto del esfuerzo y el mérito personal. Entonces esto da origen a la idea de una ética de trabajo asociada con éxito individual, ¿no? Y también se establece una ética basada en la responsabilidad individual y en contraposición a las visiones más colectivistas que había, ¿no? El liberalismo ha marcado siempre, ha marcado profundamente las bases de las democracias representativas y del sistema económico global, y a pesar de sus límites y críticas, sus valores de libertad, igualdad ante la ley, derechos humanos, economía de mercado, no me refiero, ¿no? Economía mundial y todo lo que hablamos, siguen siendo relevantes hoy en día para entender gran parte del mundo contemporáneo y de cómo se mueve. Y estas críticas son muy importantes. Bueno, estas contribuciones, estas consecuencias son muy importantes, pero también hubo críticas. Las críticas, por ejemplo, son la desigualdad social. La desigualdad social y la concentración de la riqueza, ¿no? El liberalismo económico favorece la competencia, pero no siempre garantiza la equidad. Y las diferencias en capital, educación y oportunidades se traducen en desigualdades estructurales, ¿no? Críticos como Karl Marx han señalado siempre, ¿no?, que el libre mercado reproduce formas de explotación, son formas de explotación modernas, ¿no? Y evidentemente también hay otra crítica porque se piensa, bueno, es muy interesante todo este problema del individualismo, pero también hay otra parte donde hay un tipo de colectivismo, pero que se va desapareciendo, ¿no? Ustedes no sé si vieron como un tipo de prenda hecha de lana que sacas una pieza y se va desarmando. Entonces existe este tipo de debilitamiento del tejido comunal o comunitario, comunal, y el énfasis en que el individuo ha sido acusado de promover el individualismo externo ha hecho que muchos vínculos sociales sean superficiales, sean de beneficio, sean utilitarios, así como familias, así como comunidad. Entonces se rompe este tejido de comunidad por medio de nosotros. La excesiva fe en el mercado también es una de las críticas que se ve, porque la idea de que el mercado se regula solo ha sido muchas veces cuestionada por las crisis financieras que hubieron a lo largo del tiempo. La corrupción corporativa, la devastación ambiental, todo esto contribuye a la crítica de la fe en el mercado. No evita crisis, ¿no? Y la falta de intervención estatal en algunos casos ha llevado a abusos por parte de empresas, ¿no?, que han deforestado miles de hectáreas y que el Estado evidentemente no hacía nada. Y evidentemente había monopolios en el gobierno, monopolios empresariales que dominaban al gobierno, y que evidentemente la excesiva fe en el mercado no ha sido una buena opción, ¿no? Y entonces el liberalismo ha moldeado profundamente todo el mundo moderno y nos ha dado constituciones muy importantes, libertades fundamentales,
libertades económicas dinámicas, pero también ha dejado preguntas abiertas, ¿no? sobre el rol de la justicia social, el rol del Estado, los límites del Estado, y también reconocer tanto sus logros como sus límites, tanto lo bueno como lo malo, y repensar las democracias actuales, ¿no? Ahora con la tecnología todo se vuelve mucho más complejo. Estamos en una nueva era, de nueva fundación, de nueva política, que evidentemente esto va a cambiar, ¿no? Porque la democracia también tiene límites, tiene críticas, tiene falencias. Y claro, también hay respuestas que el liberalismo propugna a estos argumentos en contra. Uno de ellos es que el libre mercado permite la acumulación de riquezas en pocas manos y hace una brecha entre ricos y pobres mucho más creciente, ¿no? Y que también reproduce privilegios, ¿no? por parte de la herencia. Entonces la respuesta del liberalismo es fácil, ¿no? El liberalismo clásico siempre ha sostenido que la desigualdad es aceptable si surge esto de un mutuo acuerdo, ¿no? De intercambio libre y que sea legítimo también, ¿no? Y entonces el liberalismo social propuesto por Ralph ya también responde que este debe ser redistributivo, ¿no? Razonablemente, debe garantizar igualdades para todos, pero a la vez tiene que redistribuir y favorecer a los menos favorecidos, ¿no? Y Ralph plantea el principio de diferencia por eso, ¿no? Por eso las desigualdades solo son justas si se benefician a los más desfavorecidos. O sea que la desigualdad, tiene que existir desigualdad para eliminar la desigualdad. Y esa es la genialidad que propone John Ralph. También cuando argumentan que al centrarse en el individuo, este debilita la vida comunitaria, entonces con ello también los vínculos sociales y el sentido de bien común. Entonces el liberalismo moderno no niega la importancia de la comunidad, ¿no? Ellos responden que defienden al individuo, pero este no debe estar subordinado a una identidad colectiva impuesta externamente. Entonces Stuart Mill defendía que la autonomía personal es una condición de autorrealización, pero también de educación y responsabilidad social. La crítica importante es que ignora las condiciones reales de partida, no se aplica lo que John Ralph mencionaría con la condición inicial, con el velo de la ignorancia, ¿no? Porque el argumento que hacen en contra del liberalismo es que cuando hablan de libertad y mérito, no ven el punto de partida de las personas, pero en la práctica muchos nacen en condiciones de exclusión, pobreza, y eso evidentemente afecta. Entonces el liberalismo solo ve por un punto, pero no todo el panorama. Entonces el liberalismo igualitario, como el de Ralph o Amartya Sen, reconoce esta crítica, ¿no? Y promueve una igualdad real de oportunidades, y no solo formal. Entonces tratan de responder los liberales con distintas formas, ¿no? Pero igualmente a Ralph y a Amartya Sen son después de Stuart Mill, Stuart Mill, Adam Smith y Luke, evidentemente. Entonces la libertad no es significativa si las personas tienen capacidades afectadas para ejercerla, porque hay un límite. Y evidentemente responde de esta forma, ¿no? Y cada vez que aparece una crítica, aparece un pensador liberal que la responde, como en este caso pasaría lo mismo con John Ralph y Amartya Sen. Entonces, para terminar, el liberalismo no es una ideología monolítica, o sea, algo que siempre estuvo, sino que ha evolucionado a lo largo del tiempo, desde su versión más clásica hasta sus formas más sociales igualitarias. Y muchas de las críticas han sido absorbidas y respondidas dentro del propio liberalismo, y dando lugar así a nuevas versiones más sensibles sobre la justicia social, la cultura y el medio ambiente también. Muy interesante. Bien, entonces gracias por escucharnos hoy día. Nos vemos el día de mañana, que vamos a abordar el comunismo de una forma similar a la que hicimos ahora. Y gracias por escuchar. Nos vemos el día de mañana. Cuídense todos y tengan un hermoso día.